Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Por favor, acompáñenme en sus Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. La palabra del Señor dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bendito Dios y Padre, oramos que tu palabra venga a obrar en nuestras vidas y nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú me ayudes a exponerla de tal manera que transforme nuestras vidas, que las personas que escuchen, que vean este video a través de este canal, a través de este medio, sean tocadas por tu poder y por tu misericordia. Pido, Señor, que tú cumplas tu divino propósito a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de adentrarnos de lleno en la parábola, hay que observar el contexto. El capítulo en el cual nos encontramos inicia con la parábola del mayordomo infiel, que, como vimos hace algunas semanas, es una parábola que habla acerca de la importancia del uso correcto de los bienes materiales por parte de los creyentes. Estableció Jesús que el problema es el amor a las riquezas, no las riquezas en sí mismas. Y más adelante este mismo pasaje nos muestra que los maestros de la ley, es decir, los fariseos, se burlaban de Jesús por su enseñanza. De hecho, el mismo autor Lucas menciona que estos fariseos son avaros, es decir, que aman el dinero. Y es entonces bajo este contexto que Jesús empieza esta parábola. Hay que entender que hay 2 aspectos que los fariseos consideraban muy importantes para creer que la persona estaba en la voluntad de Dios o que estaba caminando bajo la bendición de Dios. La primera cosa era la obediencia externa, el cumplir con los rituales,
con las tradiciones, con los mandamientos establecidos por los fariseos, era importante. Y el segundo punto era la bendición material. Los fariseos creían que los ricos eran amados por Dios, mientras que los pobres estaban siendo castigados por su infidelidad a Dios. Esta parábola que Jesús presenta nos expone la idea opuesta a la de los fariseos. Jesús está proponiendo que no por ser rico significa que Dios ame a la persona, y no por ser religiosa significa que Dios ame a la persona. Y no solamente eso, sino que está a punto de anunciar juicio de una manera dura a través de una parábola y llamar a los hombres al arrepentimiento. Ahora esta parábola la vamos a estudiar, la vamos a observar en dos partes. Primero, el contraste que hay entre el rico y Lázaro, y segundo, la conversación que tienen el rico y Abraham. Observemos primero que este es un hombre rico. El hombre de la parábola es un hombre rico, y eso quiere decir que su posición económica, sus ingresos superaban por mucho a las personas promedio. Los ricos pertenecían a la clase política o eran propietarios de grandes hectáreas de terreno donde ellos regían o gobernaban a sus trabajadores. Este era un hombre que muy posiblemente pertenecía o a la clase política de la nación de Israel, o a un hombre que tenía tantas hectáreas para tener gente viviendo y trabajando dentro de ellas. Y este hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino. Estas dos prendas eran de un valor altísimo. No es como ahora que usted va a cualquier tienda de ropa y encuentra una camisa o una blusa o un suéter morado o púrpura. Antes este tinte se obtenía de la región de Tiro y era extraído de los caracoles marinos. Tenía que ser tomado por los buzos para que pudieran extraer el color y de esta manera teñir las telas. Esta prenda púrpura, de hecho, solamente la podían utilizar inicialmente los reyes y los sacerdotes, pero cuando algunas personas se empezaron a enriquecer, empezaron a adoptar el púrpura como señal de estatus social, de posición social. El que vestía de púrpura era una persona que estaba muy por encima económicamente de las demás. Y el lino fino era traído de Egipto, era un algodón importado, con el cual se armaban las vestimentas que iban debajo de las túnicas. Y estas también eran carísimas. Entonces estas prendas nos muestran que este hombre tenía tanto dinero para vestir como viste un rey. Este hombre tenía tanto dinero que podía usar ropa digna de un rey. Y además nos dice aquí el texto que él cada día hacía banquete con esplendidez. Cada día. Todos los días su almuerzo era un banquete. Para los que hayan tenido la posibilidad de ir a un buffet, sabrán que ahí puedes comer cuanto quieras, llenar tu plato, y si luego lo dejas, no importa. Un banquete es algo mucho más grande que un buffet. Usted va a un buffet, le dan cereal, le dan huevo, le dan salchichas, le dan fruta, le dan tal vez algún plato levemente elaborado, pero en un buffet se servían las mejores carnes por montones. Entonces, este hombre tenía tanto dinero que podía extender su comida por toda su mesa larga,
y tal vez sentar juntamente con él a 10, 15, 20 o hasta 30 amigos y que todos comieran hasta el hartazgo y aún así que quedase comida en la mesa. Y era tan rico que en lugar de pensar que se puede guardar o que se puede repartir, simplemente la tira. Este es el hombre de la parábola, un rico. Por otra parte, encontramos a un mendigo, una persona en extrema pobreza. La extrema pobreza solamente tiene la ropa que en ese momento lleva puesta. No tiene un techo ni de lámina de cartón, ni una tienda, ni una tela donde guardarse. Y ni siquiera tenía este hombre para comer ese día. Lo cual nos hace pensar que cuando nosotros decimos que somos pobres, realmente no lo somos. Realmente nosotros tenemos mucho más de lo que tenía este mendigo. Y este hombre tenía tanta necesidad que ansiaba comer tan siquiera de las migajas que caían de la mesa de este hombre. En aquel entonces no existían las servilletas, tampoco había tortillas. Entonces lo que hacía la gente es que abría el pan y con el pan se limpiaba las manos y luego lo tiraba a los perros de la casa, ya todo lleno de la suciedad propia de las manos y de los restos de comida. Primero tal vez limpiarse la cara y la boca, luego las manos y tirarlo y hasta pisarlo. Y es lo que este mendigo estaba esperando en el momento en que lo barrieran, lo tirasen a la calle para que él lo pudiese comer. Esta era la condición del mendigo del cual nos habla esta parábola. Nos dice también que estaba lleno de llagas, posiblemente a causa de la desnutrición y la falta de higiene personal. Este hombre, posiblemente debido a una anemia o a una complicación, debido a una mala alimentación, su cuerpo ya se encontraba lleno de llagas y los perros venían. Y realmente el texto nos los hace ver algo suave cuando dice que los perros venían y le lamían las llagas. Realmente, hermanos, los perros en aquel tiempo no eran los perritos que nosotros consideramos en nuestras casas como un French, como un Chihuahua, sino que eran el típico perro grande de la calle, que veían a este mendigo no como lamiéndole las llagas para curarlo, como algunos nos lo han pintado, sino que confundirlo aún con carne para comer. Este mendigo, este pobre, era una persona que además de no poder tan siquiera levantarse y estar lleno de llagas, estaba expuesto a los animales que comen la carne en descomposición, en este caso como los perros o podrían ser incluso buitres. Ese es el panorama que nos está pintando este texto. Y estaba echado a la puerta del hombre rico. Es decir, que alguien más lo había dejado ahí, pensando que tal vez el hombre rico se habría de compadecer de él y le habría de brindar una silla, alimento y vestido. Pero esto la palabra nunca nos muestra que sucede. Ahora, con todo esto que hemos hablado del mendigo, lo importante, algo sumamente importante, es que el mendigo tiene nombre. Se llama Lázaro. Y el rico no. El rico no tiene nombre. El pobre sí. Se llama Lázaro. ¿Qué quiere decir? A quien Dios ha ayudado. Como es una parábola, es una narración ficticia ideada por el Señor para ilustrarnos una verdad espiritual. El nombre nos indica mucho, nos indica que este mendigo, este hombre pobre, había puesto su confianza en Dios. Había puesto su esperanza en Dios. Y Dios le había mirado.
a tal grado que en una parábola de Jesús, él sería llamado por su nombre. El rico no tiene nombre. Lázaro, el mendigo, ahí está claramente identificado. Lo cual nos muestra que este mendigo, si tenía una esperanza, no era en esta vida, sino en Dios. Lo segundo que encontramos en contraste es el contraste de la muerte. Dice aquí el pasaje del versículo 22 que Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí, ¿qué es el seno de Abraham? Preguntarán algunos. Simplemente es una manera en la cual el Señor se refiere al lugar en el cual se encontraba Abraham y los otros justos del Antiguo Testamento. Es la morada de aquellos que murieron con su fe en la promesa de Dios. Ese es el seno de Abraham. Podríamos compararlo con el cielo. Y este mendigo, a pesar de que su cuerpo posiblemente no fue identificado y fue tirado en una fosa común o un basurero, a pesar de que su cuerpo fue despreciado por los hombres, su alma fue recibida por el Señor. Dios había rescatado su alma para colocarla en un lugar de plenitud. Por otra parte, murió también el rico, pero él sí fue sepultado. Y yo les pregunto a usted, ¿qué clase de ceremonia luctuosa, qué clase de velorio y entierro tendría una persona rica? Yo creo sinceramente que no nada más tomaron su cuerpo y lo metieron en un hueco, sino que lo más probable es que este hombre tuviese un mausoleo, una casa donde su familia habría de ser enterrada. Y que cuando fue su entierro, mucha gente rica, amistades y tal vez toda su comunidad acompañó el paso fúnebre al entierro. Se contrataron tal vez lloronas profesionales y cantores profesionales que acompañasen al cuerpo hasta su tumba. Pero ¿qué pasa? Está muerto. A pesar de toda la extravagancia y lujo que tal vez pudiese tener en su sepultura, está muerto. Y esto nos recuerda una verdad muy importante. Ricos y pobres vamos a morir. Todos. El único requisito para morir es estar vivo. Hace unas semanas, no recuerdo exactamente, veía una foto de las calles de Italia, donde la gente había tomado los billetes de euros y los había lanzado a la calle, como si fuesen basura, reconociendo de esta manera a los habitantes de Italia que ni todo el dinero del mundo podría salvarlos del coronavirus. Porque el dinero podría pagarnos al mejor médico, los mejores instrumentos, los mejores hospitales, los mejores tratamientos, y aún así, tarde que temprano, cada uno de nosotros sería azotado por la muerte. Porque la muerte no distingue clases sociales. Habremos de recordar esto. El rico y Lázaro al final murieron. Usted y yo vamos a morir. Todos los seres humanos de esta tierra, los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, Bill Gates y cualquiera de ellos, presidentes, reyes, gobernadores, así como usted y yo, gente normal, vamos a morir, tarde que temprano. Y hay otro contraste en su muerte. Versículos 23 y 26 nos dice que el rico en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es otra forma en la cual los griegos se refieren al infierno. Es la morada de los condenados. Y es un lugar en el cual hay plena conciencia de todas las cosas.
Algunos han hablado del sueño del alma, del dormir del alma. No hay tal dormir del alma. Uno muere y en el momento que está muriendo su conciencia, su alma entera está siendo llevada al lugar de tormento o al lugar de plenitud. Y aquí el pasaje nos muestra que el rico estaba en tormentos. El Señor Jesús es quien habló más acerca del infierno. Dijo de él: es el lugar en el cual el fuego nunca se apaga. Es el lugar en donde el gusano nunca muere. Es el lugar donde las tinieblas. Es el lugar del lloro y el crujir de dientes. Y mientras el rico estaba sufriendo, podía ver a Lázaro en un estado de completa paz y plenitud, juntamente con Abraham. Y este hombre clama: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Observen a un rico pidiendo misericordia, a un hombre que empezando tenía ropa fina, tenía una casa grande, tenía banquetes y podía usar hasta el pan para limpiarse sus manos. Ahora está clamando misericordia. Un rico no pide misericordia, porque en el infierno no es rico, lo hace. El infierno es un miserable más, un miserable que pide misericordia. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que me refresque. En Yucatán estamos a unos 41 grados en esta semana. Si alguno de ustedes se ha bañado con su agua de pozo, es porque ha cedido a los efectos de este calor. Y solamente estamos a 41 grados. Yo no sé, realmente no soy una persona con tal conocimiento, pero yo he visto que los hornos de la cocina llegan por encima de los 240 grados. Y si el fuego del infierno es aún más caliente que el horno de nuestra cocina, no quisiera imaginar el calor, la deshidratación, el sentir de ardor de este hombre que solamente pide una gota de agua. Lo que nos muestra este pasaje es el sufrimiento. Y él solo quería un momento de alivio. Un solo momento de alivio de su sufrimiento. No estaba pidiendo que lo saquen de ahí. Simplemente estaba pidiendo un momento que me dejen descansar de esta agonía. Para mí sería un deleite. Un momento que este dolor punzante, este calor insoportable se detuviese, sería más que suficiente. Pero no ha de suceder así. El pasaje nos dice que Abraham le respondió: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Abraham en este pasaje trae a la memoria del rico todas las bendiciones que tuvo cuando estuvo en la tierra. Acuérdate que cuando estuviste vivo, tuviste lino fino, tuviste púrpura, tuviste banquetes, tuviste lujos. Y Lázaro tuvo males. Pero ahora los papeles se han invertido. Ahora Lázaro disfruta de la plenitud total, mientras este hombre rico tiene el sufrimiento más grande.
en el lugar más horrible y en la condición más abominable. Este hombre que había decidido vivir de una manera ostentosa, con lujos y excesos, totalmente olvidado de Dios, estaba pagando por la consecuencia de sus actos. Estaba recibiendo el justo juicio de Dios, mientras veía que tal vez era lo que le provocaba más dolor, el ver que el que estaba tirado a la puerta de su casa ahora está por encima de él. Es lo que este hombre rico está viendo. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? ¿Ser rico? No. ¿No darle a Lázaro un plato de comida? Sí es un pecado, pero no en sí es el problema. El pecado de este hombre es que puso su esperanza, su vida, su confianza en sus riquezas y en las cosas vanas de este siglo. Pensó única y exclusivamente en su propio placer. Por eso está ahí. Y Abraham le dice, hay una gran cima puesta entre nosotros. Hay un gran abismo que nos separa. Un abismo que no podemos librar. No pueden cruzar este lado ni nosotros podemos cruzar al otro, lo cual nos deja ver claramente que no hay segundas oportunidades después de la muerte. Hay algunos que han pensado que el infierno es un lugar de purga o de expiación, en el cual va uno, sufre unos cuantos años y después de que Dios ha sido aplacado habrá de sufrir. No es así. Este pasaje nos hace ver claramente, si tú moriste y abriste tus ojos del infierno, ahí te vas a quedar. No hay manera de cambiar las cosas. Y si la muerte es algo tan momentáneo y algo tan inadvertido y algo tan inesperado, nosotros podríamos en cualquier momento cerrar nuestros ojos y abrirlos en el infierno si no estamos bien con Dios. Eso es lo que encontramos primeramente, un contraste enorme. Un hombre que lo tenía todo y ahora solamente dolor. En contraste con un hombre que no tenía nada más que esperanza y ahora lo tiene todo en el lugar del descanso eterno. Después de eso hay un diálogo entre el rico y Abraham en el versículo 27, donde Lázaro sale de la conversación. Está marcado por un entonces. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico le dice a Abraham, bueno, si no vas a enviar a Lázaro a que moje un poquito mi dolor, envíalo a casa de mi padre y a casa de mis hermanos, para que les diga qué es lo que hay aquí, qué es lo que sufro aquí, qué es lo que padezco aquí, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Lo primero que piensa este hombre rico es, yo estoy en un lugar horrible, en un lugar de desdicha, en un lugar de tormento, y yo lo que menos quiero es ver a mi familia aquí. Lo que menos quiero es ver a los que amo en este lugar. Y yo puedo asegurarle que cualquiera de las personas que en este momento están en ese lugar de tormento, si pudiesen por un segundo serle concedido una petición, sería, dígale a mi familia, dígale a mis amigos, dígale a la gente que amo, que no vengan a este lugar, que se arrepientan. Es el testimonio de un hombre que habla desde el fuego de la ira de Dios. ¿Qué pide? Que le hablen, que testifiquen a aquellos que aman. Y hay veces que tal vez usted y yo hemos tomado esto como una burla. Decimos, yo sé que me voy al infierno. O no sé, tal vez me vaya.
Eso al final lo sabremos. Si usted estuviese hablando con este hombre rico, le diría: no sabes lo que dices, no sabes lo que tu lengua está pronunciando. Este es el lugar más horrible que pudiese existir. Y Abraham le dice: no, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlos. Evidentemente no tenían físicamente a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas habían muerto muchísimo antes de que el Señor pronunciase esta parábola. Moisés y los profetas es una manera figurada en la cual en la Biblia se refiere a todo el compendio del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas representan desde Josué hasta Malaquías. Moisés y los profetas es todo el Antiguo Testamento. Entonces lo que Abraham le está diciendo en este momento al rico es: no te voy a enviar, ni voy a enviar a Lázaro, ni voy a enviar a nadie. Todo el Antiguo Testamento está para ellos, toda la palabra de Dios está para ellos. A esta palabra de Dios, a quien tienen que oír, tienen que creer. Y hoy en día, usted y yo tenemos mucho más que a Moisés y a los profetas. Tenemos a Moisés, a los profetas, la vida y obra de Jesucristo, el testimonio de los apóstoles, las cartas dirigidas a la iglesia y la revelación de lo último que habrá de venir por parte del apóstol Juan. Entonces, si nosotros decimos: ojalá que alguien viniese y les testificase a los hombres desde el más allá, para que ellos pudiesen darse cuenta. Hermanos, gente que escucha este mensaje, tenemos la palabra y el testimonio del mismo Dios que nos dice: el cielo es tan real y el infierno es tan real que la única esperanza real es Jesucristo. El rico le dice: no, padre Abraham, si tan solo uno saliese de entre los muertos y les testificase, ellos se arrepentirían. Y Abraham le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rico? Es: si uno sale de entre los muertos y habla, le creerían. Si vieran una señal, creerían. Si sucediese algo asombroso, como una evidencia clara, creerían. Pero Abraham le dice: si no oyen la palabra de Dios, aunque los muertos se levanten, no entenderán. Y esto es claro, porque esta gente a la cual Jesús habla había visto su ministerio, había visto las señales, había visto los milagros y había visto incluso la resurrección de los hombres, hablando de otro Lázaro que fue resucitado en el Evangelio de Juan. Y ni aún así creyeron, y más aún cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, lo primero que hicieron fue decir: que nadie diga nada. Entonces, si algunos se levantasen de entre los muertos, ¿creerían? No. Vemos evidencia una y otra vez en la Biblia y en la vida cotidiana de gente la cual recibe el beneficio y la misericordia de Dios en su vida. Y pueden ver la realidad de ese Dios y aún así decir: no me interesa. Gente que ha visto grandes obras de la mano de Dios en su vida y no se ha vuelto en gratitud a Dios. Hay gente que ni con señales y prodigios va a creer. Le dice Abraham a este hombre rico. Hay gente que no va a creer por nada del mundo si no ha creído en la palabra. Si no cree por la palabra, no creerá por nada. Así termina esta parábola. Así termina esta narración vívida del infierno. Podríamos llamarlo el testimonio de alguien que habla
desde el lugar del sufrimiento. Vemos a un hombre rico que lo tuvo todo, absolutamente todo, y a un hombre pobre que lo único que tuvo fue su fe en Dios. Y al final se invirtieron los papeles. Uno fue recompensado en la otra vida con la plenitud, el gozo y la paz de estar en la presencia del Señor, y otro fue enviado a condenación, donde el sufrimiento no habrá de terminar. Y el rico nos muestra el deseo de que nadie más vaya a ese lugar. Si este rico pudiese hablarle a usted, le diría: por favor, cree en Jesucristo. Por favor, arrepiéntete, porque yo no quiero que vengas al lugar en el que estoy. Si este hombre rico pudiese mandarnos un solo mensaje, diría: por favor, vuélvete a Dios de todo corazón, porque las riquezas, las vanidades de este mundo, los placeres de esta vida, los deseos de la carne, nada de eso se compara con lo que Dios puede darte. Y nada de eso vale la pena para estar sufriendo en el infierno. La invitación es poner nuestra fe en Jesús. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere ser el Salvador de todos los hombres. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted tenga la oportunidad de estar en ese lugar, que no podríamos llamarlo el seno de Abraham, sino el lugar donde la gloria de Dios está en toda plenitud. El lugar de gozo y de dicha en el cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente hacer una oración con fe. La oración no va a salvar, sino la fe que usted tenga en aquel Dios a cual ora. Si usted en esta tarde, en el momento que escuche este mensaje, quisiera entregar su vida a Jesús, quisiera tener la oportunidad de ser salvo de este sufrimiento del cual hablamos y entrar a aquel lugar donde Lázaro pudo entrar, yo le invito a que incline su rostro y repita la oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí para darme salvación. Te pido que perdones mis pecados. Te abro mi corazón para que seas mi Señor. Te pido que tomes el control de toda mi vida y que me sostengas en la fe que ahora estoy creyendo hasta el fin, para un día poder estar contigo. Que tu Espíritu Santo me ayude a vivir en este nuevo caminar todos los días, y que tú me llenes en todo momento. Perdóname por poner mi confianza en las riquezas y en las vanidades. Hoy decido poner mi esperanza y mi confianza solo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración con fe, a partir de este momento usted es un hijo, una hija de Dios. Lo que sigue es que usted conozca a ese Dios a través de la Biblia, que platique con Él a través de la oración, que es hablar personalmente con Dios, y que busque un grupo de creyentes con los cuales usted se pueda apoyar todos los días en su caminar en Cristo, que se reúna con una iglesia. El Centro Cristiano Emmanuel le espera con los brazos abiertos. En este momento no tenemos reuniones por la contingencia que estamos viviendo, pero si usted